mesa redonda le hemos puesto por título Logística, abastecimiento inteligente y megacities. La modera Ramon Sentmartí, director gerent de Promotora d'Exportacions Catalanas, Prodeca, que está haciendo ahora mismo su entrada en el escenario, y le acompañan José Carlos Espeso, director de Movilidad Sostenible Corporativa, y Pablo Vilanova, director de Sostenibilidad, Estrategia e Innovación de Mercabarna. Un aplauso para ellos y cuando queráis, un aplauso, hombre, que se note que somos pocos, pero nos llevamos bien y hacemos claca, ¿no? Adelante. Gracias, Ana. Ahora lo estábamos comentando, llevamos ya más de, creo, de 9 horas. Por tanto, agradecerles no solo estar presentes, sino sobre todo la paciencia y la resiliencia para seguir todas esas muy interesantes conferencias. Me presento brevemente, interpreto que se me oye bien, ¿no? Supongo, sí. Ramon Sentmartí, director de Prodeca. Prodeca es una empresa pública del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, que nos dedicamos a promover los alimentos catalanes, a ayudar a las empresas catalanas del sector agroalimentario, decimos a vender más y sobre todo mejor, y con actividades. Anteayer estaba en Düsseldorf, en la feria ProWine del vino, hace unos días estábamos en la Food Expo en Japón, etcétera, etcétera. Por tanto, es un sector, es el primer sector económico de Cataluña, el sector agroalimentario, una facturación de más de 45.000 millones y un tercio de esa facturación es en exportación. Por tanto, tenemos un sector altamente competitivo, innovador, etcétera. Hacemos si me permiten, un énfasis en el departamento que es Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, que la alimentación está en el centro. Hubo un debate en su momento en la nomenclatura del departamento, porque si agricultura, etcétera, y alimentación en el centro, porque tiene mucho sentido vincularlo con todas las cuestiones que estamos hablando hoy, de la alimentación, con la sostenibilidad, con el cambio climático, también con esa idea de agenda rural. Es decir, no solo hablamos de la salud del planeta y, por tanto, obviamente, la salud de las personas, sino también la salud de los paisajes culturales, de esa diversidad. A veces decimos que, por ejemplo, en Cataluña tenemos el tomàquet de penjar, que no sé cómo es en castellano, porque hay la tradición del pan con tomate, por ejemplo. Es decir, hay una gran riqueza que también debemos conservar. Y esto es todo los debates que tenemos desde nuestro departamento en esta sesión sobre logística, abastecimiento inteligente y megacities o megaciudades. Nos acompaña José Carlos Espeso, que es director de Movilidad y Sostenibilidad Corporativa de AICOC, que es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, yo creo, de las entidades con más conocimiento, con más bagaje, con más abasto en todo lo que es el sector del retail, de la distribución, de logística, etcétera. Llevas más de 20 años en temas en compañías internacionales de gran consumo, un experto en logística, en transporte, y en los últimos años dirige dentro de AICOC el área de Smart Distribution. Si nos podrías explicar brevemente en esa presentación qué es eso y qué hacéis. Bueno, pues gracias, Ramón, por la introducción. Sí, efectivamente, bueno, AICOC, como ustedes saben, es la organización de fabricantes y de distribuidores. Son más de 33.000 empresas lo que forman a día de hoy parte de esta organización, y sobre todo hay un dato muy importante que yo me pararía. Cerca del 85% son pymes, son pequeñas y medianas empresas, y muchos de ellos, pues, por supuesto, son productores también que están en el sector primario. Dicho esto, dentro de nuestra asociación lo que buscamos es ayudar a las compañías a que sean más eficientes, más sostenibles y por supuesto, más competitivas y, sobre todo, en el entorno que vivimos a día de hoy a nivel mundial. Dentro de AICOC, pues tenemos un área que es la de logística y de transporte, que lógicamente tanto impacto tiene en la cadena de suministro, y dentro de esta área de logística y transporte hay un área específica, que es también la que yo estoy dirigiendo, que es el área de Smart Distribution, que es precisamente todo lo que sea movilidad de una compañía
bien sea en la distribución urbana de mercancías o bien sea en la movilidad de las personas dentro de estas ciudades. A todo lo concerniente a esta cadena de suministro y de movilidad, pues es desde nuestra área lo que se busca son buenas prácticas, pero también nuevos modelos para que las empresas las ayudemos precisamente a ser eficientes y sostenibles en esta última milla y más a día de hoy, que yo entiendo que ahora entraremos en más detalle, con los objetivos y con las preocupaciones que tienen las compañías en mejorar esa cadena de suministro. Perfecto. Y nos acompaña también, y muchísimas gracias, Pablo Vilanova, que es director de Sostenibilidad, Estrategia e Innovación en Mercabarna. Mercabarna es uno de los principales mercados mayoristas de Europa, creo que el más importante de la Mediterránea. Llevas temas vinculados a logística, y es un sector, como comentábamos, especialmente sensible, centrado en temas de alimentación y sobre todo alimentación, fruta, verdura, pescado, que una parte importante es perecedera y por tanto la logística es muy, muy relevante. ¿Nos explicas un poco más qué es Mercabarna y tu área de trabajo? Sí, bueno, en primer lugar, gracias Ramón y gracias a la organización por invitar a Mercabarna en este debate. Explicaré Mercabarna, pero muy brevemente y además ya dando alguna pauta de lo que yo creo que pueden ser también guías o soluciones para lo que vamos a comentar a continuación, que es la logística de las ciudades, ¿no? El abastecimiento alimentario en las ciudades. Mercabarna es un centro agroalimentario, como tú bien comentabas, pero Mercabarna nace hace 50 años como un proyecto de ciudad y su misión, su objetivo es asegurar el suministro alimentario a la ciudad de Barcelona, a la metropolitana, a Cataluña, ¿no? Y aquí algo que me gusta resaltar es el hecho de que es un proyecto público-privado. Es decir, la empresa que gestiona el recinto y propietaria del centro agroalimentario es una empresa pública, es una empresa de capital público. Dentro de ese recinto hay más de 600 empresas privadas, que son las que realmente hacen toda la actividad logística, comercial, de transformación alimentaria. Con lo cual, esa misión, ese objetivo de abastecer a la ciudad es una misión compartida, ¿no? Y ahí es donde recae esa colaboración público-privada, ¿no? Y lo digo porque cuando hablamos de logística y de las problemáticas de la logística de abastecimiento en las ciudades, es bueno pensar en ese marco de colaboración público-privada. Yo creo que es obligado. Luego lo comentaremos más, ¿no? Pero Mercabarna no es solo un centro de distribución agroalimentaria, es también un nexo de unión entre lo que es el sector productivo, el mundo rural, el eslabón mayorista de la cadena agroalimentaria, los diferentes canales minoristas y, por supuesto, también el ciudadano. Y eso se ve en el propio centro agroalimentario, ¿no? Allí tenemos productores, mayoristas, plataformas de compra de distribución minorista, empresas logísticas de transporte, etcétera, ¿no? Y eso nos da otra pauta, ¿no? A la hora de ver cómo se ha de hacer esa logística, ¿no? Y es contando con todos los actores de la cadena, y más cuando pensamos que la logística, el abastecimiento de las ciudades es multidimensional. Es decir, no solo estamos hablando de accesibilidad del producto, que obviamente es lo más importante, ha de ser con una importante asequibilidad. Estamos hablando también de suministrar producto sano, eso está dentro del propósito de Mercabarna, salud y, por supuesto, sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, el poder contar con diferentes actores en la cadena permite esa multidimensionalidad de la logística de abastecimiento. Muy bien. Entrando ya en materia específicamente de todo lo que son las megaciudades, logística, alimentación, por cierto, megaciudades, ciudades oficialmente con más de 10 millones de habitantes, apuntar un dato, en 2010, por primera vez en la humanidad, hubo a partir de ese momento más gente en zonas urbanas que en zonas rurales. Y eso tendrá un impacto muy, muy relevante en muchos aspectos. Hay más población urbana y es más población y sobre todo más urbana y al mismo tiempo
también se ha apuntado en la previsión 2050, alrededor del 70% de la población será urbana, es decir, que es una tendencia creciente. Todo ese entramado, todo ese ecosistema de una creciente demanda del propio sistema de distribución logística, tendrá que afrontar al mismo tiempo toda la cuestión de cambio climático, de ser más sostenibles, más eficientes. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo está el tema? ¿Hasta qué punto vamos bien encaminados? ¿Hasta qué punto pasaremos momentos complicados? Yo diría que al final estamos en una prueba de esfuerzo para las compañías, ¿eh? O sea, al final las personas, sí es cierto que cada vez van a habitar más en los centros urbanos. Bueno, en España no hay una ciudad que es superior de 1.000.000 habitantes, no lo hay. O sea, son poblaciones como bien sabéis que Madrid puede tener 3 millones y pico, Barcelona 1 millón y pico como ciudad. O sea, no es esa smart city, esa super ciudad que nos dicen. Pero sí, sin embargo, se mide el pulso de las ciudades en los hábitos nuevos que tiene el consumidor. O sea, al final, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo es un cambio de hábitos de vida y un cambio de hábitos de consumo. O sea, al final, esto ha pasado en los últimos años. O sea, cada vez el consumidor es más eficiente, es sostenible, está comprometido también con la sostenibilidad, con el medio ambiente. Pero es que además esta crisis que hemos tenido sanitaria ha servido para que el consumidor también valore realmente lo que está consumiendo. O sea, que gire el brick y que vea de dónde proviene ese producto. Porque prima algo que es muy importante, que es la salud y es la seguridad. Quiere saber qué está consumiendo. Y todo esto viene también del miedo que se ha producido con la crisis sanitaria. Por tanto, estamos ante un consumidor eficiente, sostenible, comprometido con la sostenibilidad, con el medio ambiente, preocupado por lo que consume también, que da prioridad al producto saludable y que además también está primando el producto de proximidad también. Y es una de las variantes que hemos notado después de esta crisis. Claro, todo esto sin olvidar de que estamos ante un cambio a nivel tecnológico que está acercando también el consumo, o sea, las materias primas, el alimento, de una forma diferente al consumidor. O sea, anteriormente, como todos sabéis, teníamos que bajar a nuestro establecimiento, teníamos que bajar a nuestro supermercado, a nuestro mercado, a nuestra tienda tradicional, a comprar ese producto fresco o ese producto envasado. Y hoy, pues por diferentes vías, a nivel tecnológico, y cuanto más avance la tecnología, mayores modelos de negocio nos vamos a encontrar, pues se está distribuyendo también pues, ese alimento pues, a puerta del cliente. Por tanto, quiero decir de que estamos, lógicamente se va a tensionar muy mucho esa cadena de suministro, muy provocado por los cambios de hábito de consumo del ciudadano, pero también por el avance tecnológico. Has apuntado el tema del producto de proximidad, el producto local. Eso es una tendencia creciente global casi. En Mercabarna son especialmente sensibles, estáis trabajando en proyectos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo lo veis? De entrada, y confirmando lo que dice Carlos, es una tendencia global ese aumento en la demanda de producto de proximidad, producto local, con todos los valores que aporta, ya no solo desde un punto de vista nutricional, podríamos decir, o de salud, sino también, sobre todo, de sostenibilidad, con una reducción básicamente del impacto de la huella de carbono, ¿no? por la reducción del transporte de ese producto. Con lo cual, en Mercabarna, que desde siempre hemos trabajado el producto de proximidad y con los productores de proximidad, porque hay que entender que eso tiene una doble vertiente, es decir, hay una sostenibilidad social, es decir, hay un impacto positivo en el capital natural de la ciudad, en este caso, el trabajar con producto de proximidad, pero también hay un impacto social de la comunidad, la economía local, la economía o el bienestar de las zonas rurales, ¿no? Son valores que se han de elevar, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando también trabajar desde Mercabarna, ¿no? Tener en cuenta esos valores y reforzar toda esa visibilidad de valores quizá no económicos, pero que sí tienen impacto en otros ámbitos, ¿no?
Y eso es lo que decíamos antes, ¿no? Esa multidimensionalidad del abastecimiento de las ciudades. Obviamente, la producción local en ciudades como en Barcelona o en las megacities que comentabas, ¿no, Ramón? Pues tiene una capacidad limitada de suministro, obviamente, ¿no? Y quizá no es su papel principal la accesibilidad total de la ciudad con esos productos, porque es imposible, ¿no? Pero suma otros valores. Suma valores, como decíamos, ¿no? De biodiversidad, por ejemplo. Suma biodiversidad. Suma, por supuesto, impactos de reducción de huella de carbono, como hemos dicho, o incluso pedagógicos, ¿no? Culturales, etcétera, y de bienestar, zonas rurales y de economía local, ¿no? Con lo cual, sin duda, es una de las tendencias y es algo que hay que ir reforzando y a ir haciendo ese abastecimiento de las ciudades mucho más diversa y mucho más complementaria. De hecho, hay un informe de la FAO que habla de esas grandes ciudades con el nuevo concepto resilientes, que deben procurar trabajar más el ecosistema de productores locales alrededor, etc. Pero al mismo tiempo se constata de que, entrando específicamente en un producto local, generalmente pequeños productores, hay un reto logístico precisamente, es decir, toda la dinámica de gran consumo, de la gran distribución, etcétera, ¿cómo se puede facilitar que el consumidor que quiere ese queso específico, ese aceite, ese vino, de un productor local, y el productor local que está dispuesto, pero que la logística, cuando entra en la dinámica de la logística habitual, es complicado? ¿Cómo lo veis eso? ¿Cómo queréis? Cambio un poco de guión, me lo salto, pero ¿hasta qué punto, y a lo mejor es un poco mi tesis, hasta qué punto que hablaremos más tarde si hay tiempo, la inteligencia artificial, sistemas de coordinación, etcétera, hasta qué punto pueden contribuir que ese reto del pequeño productor local pueda conectar y su producto sea de más fácil acceso, más competitivo incluso en precio, pero poniendo un valor, etcétera, no digo que tenga que ser el mismo precio, y que pueda llegar al consumidor que está dispuesto a ello. No sé si... Sí, mira, obviamente cuando hablamos de una logística sostenible podemos estar pensando en vehículos eléctricos, hidrógeno verde, ¿no? Tecnologías que en la mesa de transición energética se comentaba que quizá no están lo suficientemente maduras o quizá no tienen unos costes suficientemente asequibles como para hacer esa transición, ¿no? Pero sin duda el vehículo, el salir de esa descarbonización, el salir de un vehículo de combustible fósil, pues forma parte de la solución, sin duda, ¿no? Es una logística sostenible. Ahora bien, no puede ser una logística sostenible si no es eficiente también, ¿no? Y hemos de buscar soluciones de logística eficiente. Y ahora voy a tu pregunta, ¿eh? Logística eficiente, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, compartir rutas, compartir flotas. Por supuesto, sistemas de optimización de rutas, ¿eh? Pero voy sobre todo a esa mutualización del vehículo, de la flota o de la ruta, ¿no? Y contestando a la pregunta, yo creo que ha de ir por ahí el camino. Es decir, por supuesto, está muy atomizado, ¿no? También toda la producción local, con lo cual sistemas de mutualización de flotas o de compartir rutas es una de las soluciones que estamos viendo y de hecho en Mercadona también lo estamos trabajando con las empresas de allí, con los productores, cómo buscar sistemas compartidos de flotas además con vehículos de combustible no fósil, por supuesto, pero el secreto es ese, ¿no? El hacer eficiente la logística, ya no solo con la tecnología propia del vehículo, sino con esa visión de mutualización de las rutas. Fíjate, yo creo que, respondiendo también a tu pregunta sobre cómo incentivar a los productores para que esa mercancía llegue, ¿verdad?, al centro de la ciudad. Creo que el escaparate hoy no es el mismo que tenían hace años. O sea, como para que os deis cuenta, muchos distribuidores, cadenas de distribución, están fomentando también el consumo local. Tienen su espacio, sus supermercados de consumo local. O sea, que cualquiera de nosotros nos podemos ir a cualquier superficie de estas y podemos ver esos productos de la región. Por tanto, hay un capítulo
que hace años quizás no había no se marcaba tanto en negrita, que es el consumo local. Y además es una estrategia también de los distribuidores en España, o sea, también fomentar el consumo local, porque ven que es bueno para el sector primario, porque ven que es bueno para la economía de la región y porque además creen realmente que el ciudadano, como he dicho anteriormente, quiere productos de salud y quiere productos de seguridad. Y, lógicamente, si estoy en Barcelona y veo que viene un producto y viene de una ciudad aquí de Cataluña, pues a lo mejor me puede crear cierta seguridad más que si viene a lo mejor de otro producto de fuera. Por lo tanto, es una estrategia también para ellos. Además, esto lo estamos viendo. Y luego lo que he dicho anteriormente, la tecnología. Cuanto más avance la tecnología, más va a unir al sector primario con el consumidor final. Y esto es así. O sea, muchas veces nos metemos ahora mismo en un buscador y buscamos naranjas de Valencia y vemos que hay un productor que nos las lleva a domicilio a través de una empresa de transportes. Luego veremos cómo se hace la distribución urbana de mercancías. Porque hemos hablado mucho ahora mismo de alimentación, pero no tanto de lo que es la distribución urbana de mercancías. Y ahí sí que tenemos que trabajar de una forma eficiente de cómo se debe realizar esa distribución. O sea, fijaros, yo para el Fresh, yo siempre digo que en distribución de mercancías, la distribución urbana de mercancías es la sangre vital de una ciudad. O sea, si yo tuviese que construir Barcelona de cero, no sé en qué capa metería la canalización de la distribución urbana de mercancías, pero seguramente en una segunda o tercera capa la metería. Y, sin embargo, ahora estamos construyendo una nueva distribución urbana de mercancías en un modelo que ya está hecho. Y al final son parches y parches para intentar eficienciar modelos. Por tanto, la distribución es vital y tiene que ser eficiente, tiene que ser sostenible, pero también para que sea sostenible tiene que ser también sostenible económicamente también y que vaya avanzada con la tecnología. Yo, lógicamente, siempre digo que para la distribución urbana de mercancías es la sangre vital de un cuerpo y, hablando del fresco, los mercas son los corazones de la ciudad, porque realmente es donde realmente sale todo el producto fresco, no solamente a nivel de carnes, de pescado, de cualquier producto de alimentación, sino que además muy enfocado también al consumo regional y de la ciudad. Pero, por tanto, debemos de ir hacia modelos eficientes de distribución urbana de mercancías, que es ahora mismo, hoy por hoy, y aprovecho también para hablarlo, desde nuestra área de AECOC, lo que buscamos precisamente es eso, es trabajar con todas las administraciones locales y regionales y también estatales, aquí dentro de España, para ayudarles a entender cómo está evolucionando el consumidor español, cuáles son sus nuevos hábitos de consumo y realmente ese impacto en la ciudad, cómo debemos de crear nuevos modelos de distribución urbana de mercancías que respondan a la necesidad de todos los sectores. Mire usted, hay un sector tan importante en España como es Horeca, que son los bares y los restaurantes, que además ha dicho anteriormente que hay una parte, ¿verdad?, del fresco que parece que se puede perder ahí. Horeca, ahora mismo, si yo hablase del peso de la distribución urbana de mercancías en España, prácticamente estamos hablando que el 35% de la movilidad es distribución urbana de mercancías. Pero dentro de ese 35%, prácticamente un 20% es Horeca. Son bares y restaurantes en España. Por tanto, hace falta crear un nuevo modelo que sea eficiente para la distribución de bares y restaurantes, que seguramente sea diferente a un mercado, a un reparto B2C, que es un reparto a domicilio. Diferentes vehículos, diferentes modelos, diferentes paquetes, todo esto tenemos que, de alguna manera, armonizarlo. José y Pablo, en ese modelo, también, en ese cambio, también está cambiando el hábito de consumo. El consumidor lo quiere para allá, ya no quiere esperar. Eso, todo lo que se llama incluso el modelo de la última milla. ¿Es sostenible? Por ejemplo, en algún momento se hablaba de ciudades de que regularían eso de que el consumidor, y hay ciudades que lo están implementando en el mundo, que intentar reducir ese hábito que parece que ha llegado y que el consumidor lo valora mucho, de decir ahora quiero eso y lo quiero ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Hasta qué punto es sostenible? ¿Hasta qué punto se debe organizar diferente? No es sostenible, por supuesto que no. Y a veces es sin sentido, ¿no? Lo piensas fríamente y no tiene sentido y es totalmente insostenible. Parte de la solución lo vemos en ciudades como en Barcelona, por ejemplo, ¿no?, donde la propia planificación urbanística, el propio entramado de la ciudad
y la propia cultura y la historia de la ciudad, y no solo Barcelona, otras muchas, ¿no? Han facilitado el comercio de proximidad. Y el comercio de proximidad aporta muchos valores, diferentes del que puede dar, por supuesto, el e-commerce, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que pensar en una omnicanalidad, ¿no? Pero sin quitar el importantísimo valor que tiene el comercio de proximidad, ¿no? Y cuando vemos esa insostenibilidad del modelo del tráemelo a casa todo y ya, la alternativa la tenemos ahí desde hace muchos años, es el comercio de proximidad. Con lo cual, ciudades que ya lo tienen estructurado incluso culturalmente, parte de la solución va por potenciar eso, por potenciar los valores que aporta el comercio de proximidad. Valores de sostenibilidad, valores de servicio al cliente, de atención al cliente, y más cuando hablamos de producto fresco, que es un producto con una frecuencia de compra diaria prácticamente, ¿no? Entonces, y si son ciudades que no tienen ese modelo, son ciudades que han de ir a buscar, en parte, ese modelo. Sé que es complejo, ¿no? Pero bueno, oímos, por ejemplo, pues la alcaldesa de París, ¿no? Como las ciudades de 15 minutos que dicen, ¿no? Exacto. Bueno, en la mayoría de las ciudades de España, pues lo tenemos, ¿no? Y eso yo creo que puede suplir bastante toda esa logística sin sentido que parece que nos hemos ido hacia eso, ¿no? Cuando realmente tenemos un valor importante y una planificación urbanística que nos brinda una oportunidad y una solución que la tenemos ahí desde siempre, ¿no? Se trata de potenciar eso. Y lo que decíamos antes, el consumidor también cada vez está más concienciado de eso, ¿no? Y la sostenibilidad la piensa desde el envase del propio alimento hasta el hábito de compra, dónde ir a comprarlo, ¿no? Es verdad que nos hemos ido a un extremo, pero yo creo que sí, que cada vez más la sociedad se va concienciando de esos impactos ambientales y sociales y que tiene ahí el comercio de proximidad, ¿no? Desde Mercabarna trabajamos mucho el comercio de proximidad, es decir, la mayoría de los clientes de Mercabarna es el pequeño comerciante, ¿no? Que va al mercado cada día, al mercado mayorista de Mercabarna, a comprar sus productos, ¿no? Con lo cual, pues, en parte, trabajamos en línea a potenciar todo ese comercio de proximidad. Lo vemos como una solución, ¿no? Hace unas semanas salió la noticia que Tokio, que es una de las urbes más grandes del mundo, incentiva que la gente salga de la ciudad, que se vaya a vivir fuera de la ciudad, porque dicen que hay temas que es más fácil de gestionar. En relación a ese tema y con el que apuntabas, Pablo, de la ciudad de 15 minutos, ¿hasta qué punto, y pensando específicamente en temas de logística, de distribución, alimentación, hasta qué punto pensáis que las ciudades van a cambiar mucho en los próximos años? Es decir, ¿habrá más puntos de recogida? ¿Habrá... ¿Cómo nos lo debemos imaginar y cómo creéis, por vuestra expertise, qué debería hacer, qué debería pasar, qué deberían hacer los gobiernos locales, regionales? Creo que tenemos poco tiempo. Creo que tenemos poco tiempo a nivel de la administración. Yo creo que las administraciones deben ser más generosas también. Tenemos que ser generosos todos, la administración, la local, y hablo de municipios, ayuntamientos, junto con las empresas del sector privado, y deben de juntarse para dimensionar el nuevo flujo en distribución urbana de mercancías. El B2C es imparable. O sea, el reparto a domicilio es imparable. El consumidor quiere que se le reparta. Lo que tenemos que ver es cómo podemos eficienciar un modelo de reparto para el canal del B2C. Y, por supuesto, intentar trabajar nuevos modelos, como puede ser entrega de taquillas, lockers, puntos de conveniencia, diferentes iniciativas que hay que ponerlas en marcha con las administraciones e intentar que sea un modelo estatal, no solamente municipal, no solamente que sean de ciudades, sino un nuevo modelo, un nuevo compromiso entre el sector público y privado en distribución urbana de mercancías. Y sobre las ciudades medias van a ser las protagonistas. No va a ser la protagonista Madrid o Barcelona, no lo va a ser. Van a ser esas ciudades, a partir de los 150.000, 300.000 habitantes,
que muchas personas que a lo mejor estaban viviendo en una ciudad o una capital como puede ser Madrid o Barcelona, se vayan a esas ciudades a vivir, por diferentes motivos. Vivienda, calidad de vida, no lo sé, pero por diferentes motivos se van a vivir a esas ciudades. Y es en esas ciudades donde realmente tenemos que trabajar esa nueva distribución urbana de mercancías, que, insisto, debe ser eficiente y debe ser sostenible. Tiene que tener nuevos modelos de distribución urbana de mercancías que además son fáciles. Por ejemplo, potenciar la descarga nocturna. Señores, esto se ha hecho en Londres, se está haciendo en Londres, se está haciendo en París. Tenemos que incentivar la descarga nocturna. Donde entra un tráiler de 40 toneladas, se evita 15 furgonetas. Y esto es así. Para la distribución, descarga nocturna. Para el comercio digital, todo el tema de puntos de conveniencia, que además vamos a incentivar el comercio de barrio. Lockers también de entrega de mercancía. Microhubs urbanos y plataformas micrologísticas también, ¿por qué no? Para incentivar nuevos modelos de distribución, o puede ser una bicicleta o puede ser una motocicleta, para que según qué sectores puede tener su cometido. Y estos son los modelos que tenemos que implantar ya en una sociedad. Por tanto, no podemos decir que no a una demanda que nos viene del público, que nos viene de nosotros mismos. ¿Quién de aquí no ha pedido alguna vez por Internet? Pero no debemos, pregunto, introducir también un cierto cambio en el consumidor, de decir, a lo mejor habrá que agrupar los pedidos y tener paciencia, ir a recogerlos y no eso lo compro y me llega dentro de 2 horas. No cabe duda que hace falta una educación también para el consumidor. Al consumidor a todos nos tienen que educar, o sea, nos tienen que decir, oye, mire usted, es que si usted pide este producto, pues seguramente el impacto medioambiental que va a tener es este. Fijaros, nosotros en AECO, y bueno, también tenemos un programa que es Lean and Green, que es un buenísimo programa que lo que ayuda a las compañías es reducir su huella de carbono y para eso calculan su impacto medioambiental. Y muchas de las compañías, como la que tenemos aquí, bueno, por ejemplos, pues ya ponen su impacto medioambiental que tienen a la hora de recibir ese paquete o ese producto. Por lo tanto, creemos que cuanto más datos tenga el consumidor, sabrá elegir mejor. Pero para eso también los productores y los fabricantes estamos también poniendo estos datos dentro de nuestros embalajes también, para que sepan también el impacto que tienen, el poder de sus decisiones. Lo comentábamos un poco al principio, ese concepto que ha venido para quedarse, que es la inteligencia artificial, no solo el ChatGPT, sino toda la gestión de información. ¿Cómo lo veis? ¿Hasta qué punto se está ya implementando en la distribución de alimentación? ¿Hasta qué punto van a cambiar muchas cosas en poco tiempo? ¿Cómo lo veis eso? Por supuesto, las herramientas son múltiples, y empezando por la educación del consumidor, como decíamos antes. Y hay otras herramientas, los microhubs, los puntos de recogida. Yo creo que no hay la solución única, la solución es ir implementando diferentes soluciones parciales. Hablamos antes también de la mutualización de rutas compartidas, optimizadores de ruta. Casi todas las empresas hoy que hacen distribución a Horeca o a los supermercados, etcétera, tienen sus optimizadores de ruta. La tecnología va a ir mejorando todos esos optimizadores de ruta. La inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y eso, en parte, también va a más porque cada vez tenemos más datos. Y volvemos a lo de antes. Han de ser datos abiertos, datos compartidos. El municipio, el ayuntamiento puede tener datos muy importantes, cómo están las zonas de descarga de las ciudades, incidentes en algunas calles, pero con otros muchos parámetros cruzados como la meteorología, históricos de años anteriores, etc. El compartir todos esos datos entre todos los agentes de la cadena va a potenciar muchísimo todos esos optimizadores de ruta, ¿no? Y luego, además, la capa de inteligencia artificial, ¿no? En Mercabarna, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto de I+D, conjuntamente con diferentes centros de investigación, universidades. Es un proyecto europeo en el marco del Horizon. De hecho, son dos casos de uso, ¿no? Dos proyectos. Uno más a nivel de logística interna. Mercabarna es 1 kilómetro cuadrado, con lo cual también hay una logística compleja allí. Y básicamente lo que vamos a hacer con inteligencia artificial
a nivel de piloto, de laboratorio, es lo que se llama un digital twin, es decir, replicar lo que es la realidad logística del recinto, en este caso, de manera virtual. Y a partir de aquí poder jugar con lo que llaman el what if, ¿no? ¿Qué pasa si? Bueno, ¿qué pasa si hoy la demanda se multiplica por 1,4? ¿O qué pasa si esta calle hoy pues, hay un incidente y queda cortada? ¿O qué pasa si esta entrada, por lo que sea, pues no está accesible? Pues bueno, y a partir de ahí, mediante un mecanismo de aprendizaje continuo, te va proponiendo diferentes soluciones. Pues mira, esta calle has de hacerla unidireccional o cambiarla de sentido, etcétera, ¿no? Ese es un proyecto y es algo que puede ir aportando la inteligencia artificial, ¿no? Es un ejemplo claro. Y eso mismo, el segundo caso, es llevado a la ciudad, ¿no? Pero bueno, lo mismo, hay que saber compartir datos entre todos los agentes de la cadena, ¿no? Yo apuntaría de que inteligencia artificial es todavía... Cuidado, que todavía vamos con el Excel y todavía vamos con el papel y con el boli. Pero las cosas a su debido tiempo. Sí que es cierto que hay algunos pilotos de gemelos digitales para ver pruebas de esfuerzo también para las empresas ante hipotéticos casos que pueda pasar en una ciudad. Y eso sí que es verdad que se están llevando algunos pilotos que hay, que estamos participando a través de nuestras compañías en algunos proyectos europeos. Y poco más en inteligencia artificial. Sí que es verdad que también hay previsión de la demanda, que también algunas compañías también lo están llevando a cabo. Eso viene bien, la previsión de la demanda, porque esto además es un ahorro también a nivel de medio ambiente, porque yo voy a producir acorde a lo que entendemos que vamos a vender y por tanto vamos a mover acorde a lo que entendemos que se va a poner en lineal. Y eso desde aguas arriba pues está reduciendo lo que es el impacto y lo que es la huella de carbono. Por tanto, esa inteligencia artificial en la demanda, la previsión de la demanda está bastante óptima. En distribución urbana de mercancías, hoy por hoy, aparte de la digitalización de zonas de carga y descarga que puede llevar una administración o el ruteo dinámico para hacer las rutas y etc., pues a nivel de empresas, hoy por hoy nos quedamos en gemelos digitales. Nos queda muy poco tiempo. Una última pregunta. Pensando más en escala global, también se comentaba antes, por ejemplo, la COVID nos hizo dar cuenta de la importancia de todo lo que es el abastecimiento alimentario, el riesgo de lo que podía suponer. Hubo, por ejemplo, aquel barco en el canal de Suez que se atascó y también tuvo unas consecuencias enormes. Se ha hablado antes de la guerra de Ucrania, el Brexit, etc. ¿Hasta qué punto pensáis que todo eso, discursos desde a nivel de países de Europa, de Estados Unidos, de esa necesidad casi urgencia de intentar ser menos dependientes? ¿Hasta qué punto, y quizá voy a la pregunta inicial de las megacities, hasta qué punto eso constatáis que está pasando, que es difícil de que pueda haber un cambio en ese sentido, de que haya más relocalización en temas de alimentación? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, hay algún caso ya de alguna empresa que ya pues están intentando acercar las fábricas a los centros donde tienen prácticamente su acción comercial. No son tantos como a priori parece, pero están ahí. Pero sí que es cierto, es una cosa, y ahí está claro, no voy a hablar mucho tiempo, pero el ejemplo está en la crisis sanitaria. Realmente los que abrieron fueron los distribuidores y los productores. O sea, los productores iban a trabajar todos los santos días para que toda la ciudad o toda lo que es Cataluña o España no le faltase esos alimentos. Y además con una labor tremenda también de los mercas, además. Por tanto, también respondemos un poco a la pregunta. Vamos también a cuidar del productor de proximidad, que creéis que no, pues va a ser nuestra en caso de que nos pueda socorrer, ¿verdad? Si pasa también algo de esto. Sí, cuando hablamos del sistema agroalimentario y hablamos del traer industria aquí, en el caso agroalimentario estamos hablando del consumo de producto de proximidad, de la producción local. Y ahí es lo que comentaba José Carlos.
Pero bueno, luego también hay que pensar en los modos de transporte. Cuando hablamos más allá de la logística capilar a una ciudad y hablamos de logística entre ciudades, pues también hay mucho recorrido a hacer, ¿no? En cuanto a modos de transporte. No hemos hablado del ferrocarril, eso daría para toda una jornada más, ¿no? El transporte de mercancías por ferrocarril, ¿por qué no se intensifica más? Bueno, mucha problemática, ¿no? Pero eso es algo que ir apostando también, ¿no? Esto ya es algo que se ha de ir trabajando, invirtiendo. Muy bien. Acabamos nuestra consellera y nuestro secretario de Alimentación, Carmel Modo, que justo ha hablado antes. Siempre decimos, hay que poner en relieve que sin agricultores, sin ganaderos, sin pescadores, no hay comida. No hay nada. Hay también un sector estratégico que es toda la distribución, la logística. Sin ellos tampoco habría el abastecimiento a las ciudades. Una sesión muy interesante, siempre nos quedan cosas, pero nos hemos pasado unos segundos. Muchísimas gracias y pasamos creo a una pausa ahora. Gracias. Gracias. Gracias a los tres. Ya podéis abandonar aquí el escenario. Os habéis pasado pero unos segundos, eso no cuenta. Es bien, han cumplido con el timing. Como os ha comentado mi compañero, hacemos una pequeña pausa, iba a decir para publicidad, pero no, para hacer un café muy rápido y volvemos con otra mesa redonda de nivel muy interesante que esperamos que sigáis, porque no se acaba la jornada, queda todavía una mesa redonda y una pequeña conferencia y vale mucho la pena con invitados que tienen muchas cosas que aportar y expertos en la materia. Hasta ahora, nos vemos.